Nocturnos, bienvenidos a su podcast de historias de terror Nocturna, donde una noche más nos reunimos a contar relatos de misterio, suspenso y terror. Satán, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Aquí estamos, perfecto, con nuevas historias que nos han mandado. Nos han llegado muy buenas historias de su parte. Síganos mandando más historias, Nocturnos. Bienvenidos. Buenas noches. Esta noche, dos historias fuertes. Una, ¿qué sucede en un Airbnb? ¿Qué sucede en estos lugares que rentas para pasar la noche y que no tienes idea lo que ha experimentado el lugar? Y otro es esa inspiración que obtienen los escritores de dónde vienen. ¿Qué pasa si algo te habla al oído, te cuenta historias que son súper exitosas, pero no le das el debido crédito a ese ente? No se pierdan estas dos historias hoy. Comenzamos con Nocturna. Satán, traes una historia. Traigo una muy buena historia, fíjate. Nos llegó aquí por mail a Nocturna una historia de un chavo que es bastante interesante. Obviamente como muchos, ¿no? Como muchos y le ofrecemos siempre eso, ¿no? Como muchos nos dicen, no quiero decir mi nombre, ¿no? Y así empiezan todas las historias, al parecer, ¿no? Este cuate nos habla de un Airbnb, ¿no? Pero plantea toda una narrativa bastante interesante, ¿no? Él nos dice, no quiero sugestionarlos por este tipo de aplicaciones porque son muy prácticas. Y tiene razón, ¿no? O sea, no porque le haya sucedido a él, Son un superparo. es algo que le tenga que suceder a todo el mundo, ¿no? Tampoco estamos en contra de ninguna de estas aplicaciones, ni mucho menos, ¿no? Dice, no creo que sea lo único que le puede pasar a este tipo de cosas, ya que lo paranormal existe y ahora lo sé. Ese es otro tema siempre, ¿no? El típico, no creía en esto hasta que me pasó a mí, ¿no? Y no son solo relatos y leyendas antiguas, sino son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Y pues a mí me gusta viajar, nos dice. Me gusta salir a pueblear, lo hacía mucho con mi novia. Íbamos muchos a todos lados, cada que se podía, hasta de una sola noche, ida y vuelta. Pero pues un día, ya saben cómo es esto, un día ella simplemente me salió con que ya no tenía tiempo para una relación. Bueno, te suena popular la frase, ¿no? Sí, parece que sí. Y ya saben, empezó a enlistarme cosas que yo no necesitaba y que ella ya no podía darme, en fin. Pobre cuate, ¿no? Me pegó duro, me cambió la vida, pero aunque dicen que el tiempo lo cura todo, yo más bien creo que uno debe mantenerse avanzando y ocupado. Muy bien, muy buena decisión. Disfrutando de lo que nos gusta con quien sea. Para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto. Y esta frase está padre, mira, nos dice, disfrutando de lo que nos gusta con quien sea o sin nadie. Así que en el primer puente que tuve oportunidad, me fui de pueblos mágicos como tanto me gusta. Pero por primera vez yo solo. Está bueno, ¿no? Está bueno el deporte, ¿no? Está bueno el deporte de irte solito a pueblear. pasear. Por primera vez yo solo, nos dice, abrí mi aplicación y busqué opciones no muy lejos, a solo unas cuantas horas de la ciudad. Me gusta buscar cosas más tipo experiencia, no solo para dormir, sino, no sé, un chalet, una cabaña, casas donde yo no he vivido, ya saben, cosas diferentes. Y pues encontré una casa muy original, una casa cerca de un pequeño pueblo, muy visitado, un lugar rocoso, montañoso, con mucha vegetación. La casa era autosustentable y me interesaba mucho vivir algo así. Quiero hacer videos de esos lugares y llegar a ser youtuber como ustedes. No sé si somos youtubers, no lo sé, ¿no? Y pues bueno, llegando al pueblo, escribí al anfitrión y me dijo que iba a dar las instrucciones exactas porque la casa no estaba exactamente en el pueblo mágico donde estaba anunciada, sino hacia las afueras. Y, híjole, eso también me ha pasado, ¿no? Que llegas a un lugar y te dicen... Que estás en la mitad de ningún lugar. A 5 minutos de un lugar que son 3 cuadras. Al 5 minutos, La ¿no? ciudad son 3 cuadras con 54 casas. Y tú estás a 5 minutos de eso. Dice, eso me molestó un poco, aunque después lo entendí por el tema de generar su propia luz y esas cosas. Seguí manejando y aunque no era lejos, tampoco estaba a 5 minutos como decía. Pero bueno, al llegar ya saben, no había ni una rayita de señal y pues era lógico, por eso daban las instrucciones antes. Al llegar ahí no habría forma de dártelas. Solo era una subida de terracería y justo cuando me estaba arrepintiendo, llegué a un terreno bardeado, con una casita en medio de los árboles, enmarcada por los cerros y la vegetación. Un lugar como salido de un cuento. Me encantó. Y aunque yo iba solo, quise dedicarme a disfrutarlo.
tomaba video de todo, fotos de todo, lo describía para mi futuro canal de reseñas de viajes cortos. En verdad la estaba pasando bien. El lugar era muy original, sui generis. Me hubiera encantado compartirlo, pero ya, quise dejar todo eso atrás y me dediqué a disfrutarlo. Sin darme cuenta, de verdad se los juro que sin darme cuenta, ya era de noche y la neblina empezaba a bajar. Cómo son mágicos estos lugares donde se llena de neblina que no puedes ver nada, ¿no? Creo que alguna vez te platiqué cómo en la Marquesa me tocó estar haciendo hiking. Ajá. Y de repente la neblina, o sea, la nube entró por en medio de los árboles. Y cubre era, todo. Era como un círculo natural, o sea, había como un planito. Ajá. Rodeado de árboles y empezó a entrar la nube por en medio de esos grandes troncos. Y yo decía, es que nada más falta la Caperucita Roja así caminando y el lobo atrás. Impresionante lo hermoso y lo tétrico, ¿eh? Es tétrico en realidad, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Estos lugares que, fíjate que me quedé pensando, sí nos dice dónde es, no voy a decir dónde es, ¿no? Pero me quedé pensando en estos lugares por Puebla, ¿no? Zacatlán, que son súper fríos, ¿no? Sí. Chignahuapan, ¿no? Llegas y no puedes ver nada, o sea, la neblina absorbe cañón. Todo. Y llega en cuestión de 10 minutos ya. En 10 minutos ya no ves nada. Es justo lo que dice este cuate, lo tengo clarísimo, ¿no? No se veía más que un par de luces que se encendieron solas con los sensores que tiene la casa y utilizando la energía recopilada durante el día. No era un lugar tenebroso, se los aclaro, por el contrario, era un lugar hermoso, diferente. Me hice de cenar en una estufa eléctrica que también había sido alimentada por el sol y pues me comí mi cena en la puerta de la casita con una vista impresionante hacia el bosque e impresionante cerro, que cada vez era más absorbido por la niebla. Llegó el momento en el que luego de editar mis videos y algunas fotos me dio sueño y pues entré a acostarme. No exagero en decirles que me arrepiento con todas mis fuerzas de haber ido a ese lugar. ¡Wow! Y de no entender lo que estaba por suceder. Me recosté, tranquilo, cansado, puse música relajante. No había cerrado el ojo apenas un segundo cuando mi música se volvió como una especie de estática molesta. Con este ruido que hay en el radio, ¿no? Cuando no hay estación, ¿no? Esa estática es espantosa. Y no sé qué prefiero, ¿eh? Si ese ruido blanco de... Claro. O la estática... Ese ruido blanco dicen que es relajante, a mí me hace todo menos relajado. A mí me hace cualquier... De hecho, hay otro ruido. Ajá. Que mucha gente dice que disfruta, a mí me altera, el ruido de la electricidad en la carretera. Ah, claro. Ese zumbido, sí. Híjole, me vuelve loco. No, a mí también me altera bastante, ¿eh? Simplemente no pude, estaba completamente petrificado. No sentía mi cuerpo, pero podía ver. Tenía los ojos abiertos y plena conciencia de lo que estaba sucediendo. Es solo que no podía moverme. Estas cosas de la parálisis, ¿no? Y que se te sube el muerto y esas ondas, yo creo que va por ahí, ¿no? De inmediato comencé a sentir el miedo más espantoso que he sentido en mi vida. Les juro que nunca antes estuve tan asustado. Parecía como si fuera un espectador de lo que sucedía, pero sin control de mi cuerpo. Podía ver, podía escuchar, incluso podía parpadear, pero no podía ni siquiera girar mi cabeza. Un ruido estático se incrementaba y empezaba a derivar en lo que parecían gritos humanos tratándome de decir algo que no entendía. Gritaban, pero yo no entendía las palabras. Moría de miedo, estaba literalmente petrificado y aterrado. La casa, aún sin luz, era completamente visible en la oscuridad. Les juro que lo que vi no me deja dormir, aun cuando lo recuerdo. Frente a mí había dos seres completamente negros, oscuros. Los recuerdo como sombras. Esta manifestación la hemos platicado varias veces, ¿no? Estos seres de sombra que estas sombras parecieran no tener volumen, ¿no? Pero están ahí, pero no tienen cuerpo, ¿no? Yo creo que es algo así, ¿no? Súper tétrico el tema de la sombra que se te manifiesta. Ahora súmale que no te puedas mover, ¿no? Sí, además, estás petrificado, ¿no? Está bastante cañón, ¿no? No sé cómo decirlo. Mi cabeza no tiene referencias suficientes para hacerlo. Y bueno, ahí no paró la cosa. Detrás de ellos salía otro y otro y otro más. Varios seres me rodeaban y aunque pues dice que eran dos y luego dice detrás de ellos salía otro y otro y otro más. O sea, 5. Y aunque no podía ver detrás de mí, del otro lado de la cama, por estar acostado de lado, sentía que detrás de mí también había más. Me miraban, sentía sus miradas. Yo intentaba gritar, pedir auxilio, pero no podía emitir ni siquiera un sonido.
Solo salían lágrimas de mis ojos, lágrimas de desesperación. Puta, imagínate llorar del susto, ¿no? De incertidumbre y de un terror indescriptible. No sé cuánto tiempo pasó, pero se acercaban lentamente, muy lentamente, como si fueran un paso, como si dieran un paso solo en una hora. No paraban de, como en cámara lenta, yo creo, ¿no? Dice, ¿no? No paraban de acercarse. El sonido de la estática no se detenía, mi olfato empezó a funcionar y por si fuera poco, empecé a oler un olor extraño, desagradable, como de huevo podrido, muy penetrante. ¿Alguna vez han estado en esos manantiales de aguas sulfurosas? Pues así olía, a azufre, dicen. Para mí era un olor a huevo podrido cada vez más insoportable. No tenía tiempo para explicarme lo que sucedía, pero me vinieron ideas a la mente sobre las leyendas y los mitos de la zona, historias paranormales y avistamientos de ovnis, todo ese tipo de cosas que uno nunca cree. Y claro, ¿no? O sea, uno nunca cree hasta que te sucede algo. Hasta que te pasa algo ya es que te vuelves creyendo. Así como tú, agnóstico. Exactamente. Todo era espantosamente insoportable. Sentía que era una tortura interminable. Tenía ganas de vomitar. Eso también lo dice mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que las manifestaciones te pegan en diferentes zonas del cuerpo y el cuerpo es quien como que Reacciona. metaboliza o reacciona a. Y la adrenalina lo que hace es que hagas para adelante, ¿no? Claro. El tema es que, por ejemplo, a mí me pega hacia los riñones, hacia la espalda baja. Cuando temas delincuenciales es hacia los riñones, como que me empujan hacia adelante. ¿Qué tal? Cuando es un tema paranormal, me pega más hacia arriba, hacia los hombros y la nuca. No sé por qué. A mí no se me revuelve el estómago. A Maribel, en la expedición en la escuela, fue que se le revolvió el estómago también, ¿verdad? Tenían como esas ganas de vomitar que dice aquí. La misma Eli habló de que de lo mismo, ¿verdad? Claro. Que alguien de la clínica, que había estado en la clínica, se le revolvió el estómago. Se le revolvió el estómago. No sentía ni mi propio estómago, aunque quería vomitar. Solo sentía salir mis lágrimas desesperadas de mis ojos, hasta que una mano de uno de estos seres, una huesuda mano negra con largos dedos, se acercó a mi boca e introdujo sus dedos dentro de mi boca. Les juro que escribiendo esto, muero de miedo simplemente al recordar. Quisiera haber imaginado todo esto, quisiera haberlo visto en una película. Pero bueno, si les estoy contando esto, queridos nocturnos, es porque sobreviví a los minutos más largos de mi vida. Sentía sus dedos viscosos entrando en mi boca, sentía náuseas insoportables. Comencé a sentir al mismo tiempo otras manos por todo mi cuerpo. Una me jalaba el cabello, otra me trataba como de hacer pellizcos, otra me jalaba los brazos, me jalaban las piernas. Una me daba pequeños golpes como hacen los médicos para saber cuánto más soportas. Eso pensaba yo. ¿Cuánto más soportaría? Pensé que moriría, sentía que pasaba una eternidad. El asco y el miedo no dejaban de incrementarse hasta que en un momento de mi boca logró escapar un grito, el grito más desesperado y aterrado que hubiera hecho jamás. Yo mismo no reconocería mi propia voz en ese tono. Grité como lo hice nunca y apreté los ojos. No podía más que gritar de terror, gritar con todas mis fuerzas. Mis ojos parecían pegarse con mis lágrimas hasta que de pronto, no tengo otra forma de explicarlo, pero una especie de flashazo, como los que toman las fotos antiguas, iluminó toda la habitación. En cuestión de fracciones de segundo, todos esos seres desaparecieron. Recuperé mi cuerpo, el movimiento y el control. Me levanté de inmediato. Me da vergüenza decirlo, pero me había orinado del miedo. Imagínate llegar a orinarte de miedo en este cañón. Güey. Me han pegado sustos y no he llegado a eso, así que no quiero llegar a eso nunca. Sin importarme, encendí las luces, recogí mis cosas y salí huyendo como alma que lleva al diablo en medio de la noche. Prácticamente unos minutos antes de amanecer, iba corriendo, gritando en pijama, cargando mis cosas, subí al auto, manejé a mi casa despavorido sin parar y en shock. Me metí a la regadera, me revisé el cuerpo entero, no tenía señales de nada. Entonces fue cuando empecé a dudar de mí mismo, de que si lo que había vivido había sido real o una pesadilla muy intensa. Intenté dormir, pero no lo logré. Incluso tomé pastillas, pero no lo conseguí. Entré al app ya cerca del mediodía siguiente. Quería el contacto para reclamarle al... Pues sí, claro, ¿no? ¿Por qué le vas a reclamar? ¿Dónde está el departamento de quejas, no? Exacto. ¿Dónde están? ¿Cuál es la opción de quejas paranormales de la aplicación? Quería el contacto para reclamarle mi experiencia cuando de pronto vi que no había ningún viaje a ese lugar. ¿Qué? No tenía reservado nada. En el WhatsApp
no tenía ni una ventana de mi chat con el anfitrión, aun cuando recordaba todo lo sucedido y lo que chateé con él. ¿Qué, güey? No había nada. O sea, ni siquiera estaba registrada en la app. O sea, ni siquiera estaba en su teléfono, en el WhatsApp. Que la por plática. cierto, hay que blipear ahí la marca, no vayamos a meternos en una bronca con ellos. Sí, ¿verdad? Pero, güey, qué rollo. Tomé otro par de pastillas y me dormí por horas, básicamente del mediodía hasta el mediodía siguiente. Desperté menos asustado ya en casa, aunque de un sobresalto a veces me despierto a mitad de la noche y tengo esos recuerdos de esa noche. Despierto sudando. ¿Cómo vuelves a entintado. conciliar el sueño Está cañón. con eso, güey? Está muy cañón, oye, no pensé que estuviera tan fuerte. La leí como muy por encimita, Sí, creo. güey, como que No le había estabas puesto así de, atención, "Ñe". No mames, este güey no vuelve a dormir tranquilo en su vida. He intentado organizar un viaje de día, pero con amigos, a ver si al menos el lugar existe. Pero siento que mis amigos solo me dan el avión. No me pregunten qué viví, porque no lo sé. Solo sé Este que fue. fenómeno de negar lo que experimentaste, Exacto. pero este güey en carne propia. O sea, es como tu cuate el que dice Claro. que de la ouija no Pasó, pasó. ¿no? Pero este güey es como, sí lo viví, no lo viví. Este o cuate más bien tiene esa necesidad de saber si fue real o no. Pues imagínate que desaparezca del app, que ya tenías tu reservación, ya no está, ¿no? Este tema de la negación y el sueño o la pesadilla lúcida Ajá. se hace presente en este relato, porque genuinamente cuando el güey duda de su propia experiencia, Claro. o sea, Es una imagínate, forma de negación. pero imagínate el trip, güey, o sea, ¿sí fui o no fui? Híjole, pero es que yo creo que llegas a un punto en el que estás realmente tan asustado, ¿no? Pero tienes que estar quisieras que no genuinamente- pasó, ¿no? Quieres que no haya pasado. Exacto. Yo creo que por eso es que puede dormir el güey, porque si no, Pues dice que toma pastillas, ¿no? Pero está cañón, ¿no? Está cañón. Lo que Súper está muy extraño y súper misterioso también es dónde está la reservación y dónde están los acuerdos que decía que no había señal y que le daban cómo llegar y todo, ¿no? O sea, habló con alguien que no está, ¿no? O sea, no sucedió, sí sucedió. que al final no hay como una interacción más allá de ¿para qué te quiero aquí o por qué te quiero aquí? Y que nunca hubo, si te fijas, tratando de entender el relato, tampoco nunca hubo alguien. Nadie. O sea, nunca habló con nadie, o sea, en persona, ¿no? O sea, ya sabes que estas aplicaciones de repente, pues tú reservas y te dicen la entrada es una contraseña o la llave está en tal lugar. Hablando ¿no? mucho de qué andas buscando, qué quieres encontrar con esa búsqueda. Si este cuate volviera a agarrar el coche Ujú. y agarrar el Y llegar al caminito, lugar. ¿qué estaría buscando? ¿Una confirmación de que la casa sí existe? No lo sé. ¿Qué pasa si llegas y no hay casa? Y no hay casa, ¿no? Pero si te fijas cómo lo dice, he intentado hablar con amigos, pues sí, yo no regresaría solo ni de chiste, ¿no? Que aparte que regresas y ya no... ¿Y por qué? A ver, necesita personas para que haya testigos de que o la casa no estaba, Yo creo para no tener, bueno, para sentirse protegido o por alguien, acompañado o algo. acompañado, Queda no claro. lo sé, ¿no? Pero está fuerte, ¿eh? No intentaría regresar yo solo ni de chiste, ¿no? No, yo no, yo la neta. Es O sea, más, porque yo aparte- desde el momento en el que ya no veo Claro. la reservación en la aplicación, yo ya diría, híjole, aquí hay algo. ¿Qué pasó, no? Que hay Porque algo aparte, bien si raro. te fijas, empieza su historia de entrada con un tema bastante, pues, triste, ¿no? Termina con Sí, la sí, novia sí. y todo, como que se dedicaba a salir de pueblos y de repente le tocó ir solo, ¿no? Viene de una Y la- experiencia traumática. Y la primera que le toca, ¡paz! Palo, güey. Pobre nocturno, viejo, pues lo siento mucho, oye, o sea, espero que puedas conciliar el sueño ahora, ¿no? Y que lo dejes atrás, ¿no? Ya no le busques más. Ya no le busques. No le busques, no sé Hermano, dónde sea ya eso. lo que viste y viviste, guárdalo como anécdota, papá. Me suena como un poco, ¿no te suena como el teposteco, no? Como montañoso, Sí. neblina, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? Casas autosustentables, ¿no? Pero bueno, no regreses, viejo. Ya ¿para no qué? le busques, ya no no le le busques. Qué historia, ¿eh? Bastante Está interesante, buena. Nocturnos. Oye, Satán, ¿tú en algún momento de tu carrera fuiste redactor, sí o no? Sí, en efecto. Sí, tomé cursos de guionismo, fui redactor. Estas largas horas en donde buscas la inspiración Sí. para tu siguiente copy, para tu siguiente texto, A mí me funcionaba mucho el whisky. el whisky, Ujú. el gran amigo escocés. Fíjate que tenemos una historia Ajá. de un escritor. Ok.
Este cuate encontraba la inspiración en las noches. Es que, te lo digo yo que estuve ahí, digo, mi chamba era más publicitaria, pero a final de cuentas era escribir, ¿no? Y yo creo que necesitas que se apague todo, ¿no? Necesitas que se apague el todo el mundo. alrededor, exacto, que se apague el mundo, el pues de noche, no hay de otra, ¿no? Este cuate escribía en su casa. Este cuate no es un redactor publicitario, no es... Como más literario, ¿no? Es más literario. Ok. Y lo que nos cuenta es que él empezó a escribir de noche porque las palabras en su cabeza fluían... Pues sí, con más paz. Con más paz. Su computadora, su escritorio, ahí en la salita. Cigarrito, ¿no? Y empezaba, claro, el café, no sé si el cafecito o el whisquito o el Algo, cafecito con tienes whisquito, algo, ¿no? El cigarrito, y empezaba a escribir. Nunca fue un escritor famoso, ni mucho menos, Pero publicaba. pero publicaba. O tal vez ni siquiera llegaba a publicar y llegaba con los manuscritos y... Sí, es un trabajo bastante picapiedra. Es picapiedra, exacto. De repente, este cuate lo que explica es que deja de escribir por un rato, Ok. frustrado, Pasa. y se va a dormir en estas incontables noches en donde de una u otra manera la inspiración no llegaba. ¿No llegó? Sí, pues sí. Esas ideas no fluían, No las cuajó. palabras no cuajan, y todos los que de una u otra manera escriben en sus casas, los nocturnos que disfrutan de escribir, yo creo que van a empatizar con esta emoción que es: no tengo de qué escribir, no tengo de qué hablar. Sí, la hoja en blanco. Este cuate nos empieza a platicar en lo que nos manda, que de pronto, un día por la noche, se le ocurre hablarle a la nada y pedirle historias Qué al universo. desesperación, qué desesperación. Sí, porque al final él vive de eso, Claro. y pues los que se dedican a escribir, yo creo que muchos se ganan el sueldo escribiendo cosas que no los llenan. Claro. Y este cuate, su pasión era escribir historias, novelas. Sí, no, lo entiendo perfecto. Viví una experiencia no paranormal, pero bastante similar, en la que la desesperación te lleva a hablar al cielo, Al universo. al nada, así de no sé qué seas, no sé si eres o no eres, pero quien seas y si estás ahí, por favor, ayúdame. Universo, por favor, mándame ideas, mándame la inspiración. Esa primera noche en donde él le pide ayuda al universo, empieza a soñar, empieza a vivir dentro de su cabeza una historia que sonaba interesante, o por lo menos la premisa. Entonces, ¿se le concedió? Que al despertar, este cuate se sentó en la computadora y empezó a redactar Sí, algunas perfecto líneas. lo que es eso. Estas líneas que esa misma noche empezaron a cobrar un poco más de sentido. Ok. Empezaron a fluir, Ujú, derivado de esas imágenes que tuvo en su cabeza. claro. Una historia cualquiera, al final no detalla de qué iba la... O sea, no sabemos si es escritor de terror. No sé, ¿Quién no sabe? sé. Pero esa misma noche que dijo, para que no se me olvide, Claro. bajó la premisa Sí, de volada, lo escribes. y se lo lleva hasta en la noche, darle vueltas y acomodarlo, y empieza a escribir. El primer capítulo, por lo que nos cuenta, salió esa noche. Ok. Al día siguiente, evidentemente, lo llevó a la casa, a la editorial, Ok. y pegó. Oye, esto sea, está era bueno. bueno, esto está bueno, síguele, pero no sé cómo sea el rollo, la verdad es que no soy escritor, pero pues probablemente sea uno, oye, a ver, síguele, y Claro. le ponen un número a la novela y, Sí, vamos viendo, ¿no? y tráete, ¿cuándo me traes el siguiente capítulo? Exacto. ¿No? Este cuate, al llegar a su casa, se agobia un poco porque dice,
de esta primera parte que acabo de escribir durante la noche, que salió excelente, Claro. estoy un poco de nuevo en blanco. Sí, que le pasa a todos los que trabajamos de alguna manera un trabajo creativo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo alcanzas el éxito que ya tuviste, no? Exacto, güey. ¿Cómo regreso a esta facilidad con la que acaban de salir las palabras? Los que hacen canciones les debe pasar todo el Exactamente tiempo. igual. El caso es que se va a acostar con este dejo de frustración de, híjole, ¿y ahora de qué? ¿Cómo sigo con la ¿Cómo historia? lo sigo? Y dice que esa noche, mientras estaba dormitando, escuchó ruidos extraños en su recámara. Algo que... Sí, el movimiento de movimiento cosas, de ¿no? algo. De hecho, lo describe como si algo estuviera caminando alrededor de su cama, Ok, pasos de plano. como pasos, pero sin llegar a ser el taconazo, ¿no? Ok. O sea, esto que seguramente a muchos nos ha pasado, que tu pareja Ajá. se levanta del otro lado Y se siente. y llega a tu lado por una plaquita, si quieres, para los moscos, y regresa ese paso sin tanto sonido. Claro, sí, lo Ese tengo muelleo. claro. Sí, que es más en la estructura de la casa que Ajá. en los zapatos que traes, ¿no? Y que también sientes la presencia de ese ser que está alrededor de ti. Bueno, pues este güey vive solo y dice que en ese dormitar Está peor. sintió como que algo caminaba alrededor de la cama. Ujú. Él, en un sentido muy literario, lo dice que como que sentía que alguien estuviera meditando. ¿Meditando? Exacto, este caminar que te da cuando estás pensando en algo. Ok, ya. Este- Como de ir y venir, Exacto, ¿no? como Ok. Pero vivía solo. Vivía solo. Pues ya empezamos mal, ¿no? Lo venció el sueño, se queda dormido, pero a la mañana siguiente lo describe como si hubiera tenido un peloteo con su dupla. Ok. A la mañana siguiente tenía de nuevo como un grupo de ideas, de palabras, de imágenes en su cabeza, que ni siquiera las había soñado, simplemente despertó Y ya las tenía. y los traía en la cabeza. Se sentó en la computadora esa mañana mientras desayunaba rápido y empezó vertió esas palabras y esas imágenes en palabras para, de nuevo, al regresar del trabajo, ponerse durante la noche a escribir esas ideas. Ok. Y de nuevo empezaron a fluir palabras y palabras y palabras que le daban continuidad a la primera parte de la historia. Encontró la fórmula. Exactamente. Entonces este güey, de una u otra manera, empieza como a tener ¿qué está pasando en las noches? Que me estoy llenando de ideas y de imágenes y de palabras que me ayudan a escribir. No, y que aparte ya sentiste que hay alguien por ahí. No, más bien sintió algo, ¿no? O sea, más que a un alguien, sintió algo en su recámara, pero que tampoco lo espantó, ¿eh? Exacto, es lo que te iba a decir, lo asustó, ¿no? No, él como que dijo... Sí, algo más normal, un ruido, no sé. Exacto, ¿no? El vecino a veces, ¿no? A veces el vecino, qué sé yo. Piso de arriba. Esa noche, te digo, escribió, se fue a dormir un poco, porque al final, al día siguiente tenía que trabajar, y al acostarse a dormir, nos cuenta que ya en esta pesadez de los ojos, cuando ya se te cierran por completo, escuchó en su oído: ¿te está gustando la historia? ¡Wow! Él dijo, o sea, el sobresalto, y como que dijo, Sí, Güey, no, güey. pues escuchaste una voz en la nada, como que ese sobresalto dijo, no, ya estoy ya desvariando. tripeando por el cansancio. ¿Qué pasa? ¿No? Pasa. Trabajar todo el día para llegar a tu casa y ponerte a A escribir trabajar. hasta altas horas de la madrugada para dormir algunas horas y regresar al trabajo, y todos lo hemos vivido. Me identifico perfecto. Y no está simpático, ¿no? Entonces se espantó mucho, pero volvió a tratar de conciliar el sueño. Pero
el miedo que sintió al escuchar esas palabras sí lo Sí, sacó de pues onda, lo ¿no? friqueó. Y cruza un poco con este rollo de, híjole, las noches me están dando la inspiración Ajá. para esto que estoy escribiendo. Ese es mi momento. Ese día no se despertó ni con ideas, ni con mucho menos. Se fue a trabajar, regresó, se sentó en la computadora para volver a continuar con el manuscrito, pero parece que no había gasolina para las ideas ese día. Se acabó. Frustrado, se fue a dormir, se acostó y en la penumbra de la noche, en la penumbra de la oscuridad de su recámara, evocó las palabras, híjole, cómo quisiera que la inspiración fuera permanente, cómo quisiera que no tuviera yo estos Sí, sube pues y los bajas. huecos creativos. Exacto, ¿no? Y también, dentro de esta, no súplica, pero sí esta reflexión, Sí, como que buscas apoyo de donde sea, ¿no? dijo, quisiera yo saber de dónde estoy sacando esta historia. No es textual, sino es la idea de dónde me está viniendo esta historia, ¿no? Pues que una de esas la viste en una película antes, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que pues todo escritor tiene el miedo de estar copiando algo de estar repitiendo que no algo, recuerda, ¿no? ¿no? Exacto. Esa noche pasó sin pena ni gloria. Uh-huh. Al día siguiente se despertó y traía de nuevo imágenes, traía ideas. Llegó a su computadora, la abrió y leyó en ese procesador de palabras algo que él no recordaba haber escrito. No manches. Y decía, yo te acompaño en esta historia. Así, él dijo, ¿en qué momento escribí esto? Más allá de lo escéptico, sino claro. Más de, güey, sí me hace falta dormir. Claro. Sí, ya me estoy tripeando feísimo. Bajó las palabras, se fue a trabajar, regresó y a seguir trabajando con su manuscrito. Pero esta vez se fijó detenidamente en lo que había escrito y dijo, no hay nada extraño, no hay nada que rompa con la idea. Cerró el documento, y esto es importantísimo porque él detalla, cerré el documento, apagué la computadora, la portátil, la cerré y me fui a dormir. Ok, o sea, sí le dio un término, Así ¿no? de... Pues supongo que para recordar que lo terminaste también, exacto, ¿no? ¿no? O sea, creo que es un control, es un save en sí. la cabeza de llegué hasta aquí. Claro. Aquí es donde empieza lo tétrico, Satán, porque esa noche él se va a dormir, Ajá. se queda profundamente dormido y a la mitad de la noche, en la madrugada profunda, la madrugada oscura, lo despierta el ruido que hace tu computadora cuando se prende. No manches. Esa campana no manches. Sí. Sí, claro. No, y por muy nueva que sea tu computadora, se oye cuando tecleas también, ¿no? Claro, se escucha. no se escucha y en la el teclado. noche lo escuchas. Pero dice que el haber escuchado cómo se prendía su computadora, claro, lo despertó exaltado. Sí, pues ¿quién está en mi casa? Se fue a la sala, que era donde tenía su escritorio, y efectivamente su computadora estaba abierta y encendida. Estaba arrancando el sistema. Y no había nadie. Estaba pues, él solo. No te puedo yo expresar, porque tampoco me acuerdo textualmente, pero dice que estaba aterrorizado de haber estado seguro que él había cerrado la computadora y apagado, y ahora estaba abierta y prendida. No, y aparte viviendo solo, yo creo que está cañón, o sea, el miedo de si metió a alguien, qué está pasando, ¿no? Dice que cerró no la apagó, sino que nada más la cerró. Ajá.
y se fue a encerrar a su cuarto. Se puso el manto de invisibilidad, ¿no? El manto de invisibilidad de las sábanas. Que la mañana siguiente, ya con luz y todo, llegó, abrió la computadora y efectivamente estaba prendida. No había nada escrito, mucho menos, pero que seguía prendida. La apagó, fue a su trabajo, a la mañana, ya en la noche regresó, se sentó y empezó a escribir. Y empezó a escribir ya no tan apegado a la historia que estaba escribiendo, sino preguntas que se estaba haciendo él en ese momento específico. Ya sé. Es una técnica, ¿eh? Sí. Entonces escribió ¿quién está aquí conmigo? Se estaba escribiendo a sí mismo. Exacto, ¿quién está conmigo? ¿Quién me está ayudando? Cosas como cuestionamientos. Claro. ¿De dónde sale esta historia? Sí, incluso es un tema terapéutico. Terminó de redactar, creo que algo así entre 10 y 15 preguntas que se hizo. Cerró la computadora y se fue a dormir. Todo tranquilo, a la mañana siguiente abrió la computadora para seguir. Para seguirle, ¿no? Era fin de semana, por lo que comenta. Entonces, al abrir la computadora y desbloquear la sesión, habían respuestas en las preguntas. No manches. No manches. Y una de las preguntas era, ¿quién me está dando estas ideas? Y la respuesta era, yo, que siempre he estado aquí. Al ir leyendo algunas de las respuestas, porque no todas las preguntas, o sea, no... Sí. No, tampoco es película de Stephen King, pero habían 3 o 4 respuestas que realmente... Pues sí, bastante misteriosas, ¿no? Y una de las que más, digamos, hace énfasis él es, sigue soñando que yo te daré más ideas. Eso le escribieron a él. Eso estaba escrito ahí. Este cuate cerró la computadora, se fue, pues ahora sí que a despejarse. Y creo que la ambición, y creo que tendremos otros relatos que hablen de la ambición y a dónde nos hace llegar la ambición, dijo, mira, sí tengo miedo. Pero lo que son peras son manzanas. Yo quiero publicar. Claro, sí, pues sí. Entonces... Sí, y se vale, ¿no? A final de cuentas, no hay una explicación lógica, pero estaba funcionando lo que tenía, ¿no? Lo siguiente que cuenta es que él hacía la misma rutina, pero ahora se iba a dormir más temprano y digamos que se mantenía abierto a eso que le hablaba por las noches, a eso que le estaba dando las ideas, y que a la mañana siguiente él se despertaba con esta emoción de traigo una cantidad de ideas y de imágenes, que llegaba y escribía. Pues digo, como ejercicio, fuera de lo paranormal, es bastante efectivo. Pues empezó a llevar los capítulos a la editorial, la novela se publica. Ok. Y parece que le fue bien. Además fue buena. Parece que fue buena. Tanto que le hicieron una entrevista en el radio. Estaría para saber quién es, ¿no? Ok. O al menos cuál es la novela. Es muy anónimo, ¿eh? Sí, me imagino. Porque, o sea, de hecho nos escribió de un correo... generado y todo. O sea, generado. ¡Wow! Bueno, es que sí, también. Y escribe tan bien que ni siquiera podría decir si es mexicano, peruano o de dónde es. Sí, pues redactor a final de cuentas, ¿no? Bueno, dice que lo entrevistan en el radio y el conductor le pregunta, ¿de dónde sacaste la idea para escribir esta novela que está tan buena? ¿Qué te inspiró? ¿De dónde nació? Y él contestó, experiencias y vivencias que he tenido en la vida. Ok. Dice que después de esa entrevista, todo cambió. Que al llegar a su casa y empezar a escribir,
las ideas que tenían eran insultos, reclamos. En su cabeza solo habían reclamos. Él no podía escribir porque lo que traía en la cabeza era como enojo. Pero no entendía por qué, ¿no? No entendía O sea, por qué. ¿qué? Él seguía haciendo el mismo ejercicio de irse a dormir y a la mañana siguiente escribir. Ok. Porque probablemente ya no haya tenido que seguir con esa chamba de flojera Claro. y dedicarse a escribir. Y además pues, tenía una fuente de inspiración no convencional que le daba ideas. Claro. Nos cuenta y nos detalla que una noche escuchó de nuevo cómo se prendía la computadora. Pero la sensación que tuvo esa primera vez, hacía algunos meses, cuando se prendió la computadora, en esta ocasión fue diferente. Él no quiso levantarse, no quiso ir a ver qué estaba pasando porque sabía que algo potencialmente había prendido esa computadora. O sea, ya sintió miedo. Le dio miedo. A la mañana siguiente, con poco dormido, o sea, poco sueño, poco Sí, pues descanso, sí. llegó a su computadora. Incompleto. Ajá. Y para su asombro, efectivamente la computadora estaba prendida, estaba abierta una hoja en blanco que decía: ¿por qué me negaste? Ah, ya. O sea, acá el problema fue que se atribuyó, ¿no? Las ideas de alguien más. No manches. Para hacer el cuento y el relato corto, no había manera de que durante las noches no escuchara cómo se prendía la computadora. Siempre se prendió la computadora. No importaba que la apagara, ya, y nos van a entender todos, ya no hay manera de quitarle la pila a tu computadora. Sí, no, la desconectas O sea, y no queda, hay sigue forma. jalando. Sí, sí. Siempre encontraba una nota de reclamo por las mañanas. No manches, ¿por cuánto tiempo? Tuvo que recurrir a una Sí, sesión, Claro. a una sesión espiritista, Ujú. y pactar con eso que vivía en su mismo departamento y ofrecerle una disculpa por haberlo negado. Que probablemente existía desde mucho antes que estuviera él Mucho ahí. antes. Pero tuvo que pactar el que eso se detuviera. Si él volvía a escribir una novela, le daría el crédito a ese No ente. manches, o lo demandaría para siempre. A ver, qué bueno que el ente no tiene abogados. No hay un departamento pero legal dice paranormal. la historia que de plano dejó de escribir. Pues sí, o sea, es una sociedad bastante pesada, ¿no? O sea, de soportar. ¿A quién le estaba dando ideas al oído? No manches. Pero no, pues sí está de imagínate miedo. tener que dejar de escribir porque Sí, no, y además a eso se dedicaba, o sea, dejar de ser tú, ¿no? así la historia de quién le da la inspiración al escritor. Está fuerte. Y todo porque él dijo, pues a mí se me ocurrió todo, ¿no? Y esta historia es mía, hombre. Fíjate que a mí se me ocurrió. Güey, hay que darle crédito. Ahora tampoco sabía quién era, ¿no? Pero tenía muchos indicios, güey. Ya se había prendido la computadora, Claro. ya le había dicho estoy aquí contigo, te acompaño. O sea, tal vez lo correcto hubiera sido decir, lo soñé, ¿no? O sea, Mira, yo creo que hay maneras de darle el crédito a estas energías que te pueden llevar a la inspiración. Desde algo en mis sueños Claro, me da sí, las sí, sí. ideas, o de verdad agarrar y decir, miren, no me tachen de loco, sí, pero la sueño, neta ¿no? es que siento que algo me habla por las noches al oído y Es y que de ahí sí. sale. El mismo Guillermo del Toro, Claro, ajá. de los terrores nocturnos que tenía, empezó a dibujar esos monstruos que lo atormentaban en pesadillas. Es que eso es muy común, exacto. Entonces, Sí, o sea, Wes Craven también, no sabía que Wes Craven tenía ese show también. el creador de Freddy Krueger, pues también se basó en este tema del hombre del sombrero, ¿no? Que aparecía a los adolescentes. Se en lo la llevó. noche. Pero fíjate la diferencia, ¿eh? A Wes Craven probablemente tomó la inspiración de historias y de leyendas Claro. que... No.
Sí, no, pero no le vino en la Guillermo noche a del soltar Toro ahí. no podía dormir de las pesadillas que tenía. Pues mucha gente famosa habla de eso, sobre todo de repente gente que escribe canciones y así, ¿no? Ujú. Y de ahí viene el concepto de las musas, ¿no? Las musas. Wow, pues está cañón. Así la historia de esta noche nocturnos. Les agradecemos sus relatos, sus historias. Muy buenas historias esta noche, ¿eh? No dejen de mandarlas. Que no dejen de mandarlas. Suscríbanse, denle like, coméntenos. De verdad nos encanta escucharlos, leerlos. Los esperamos en YouTube, en Instagram, en Spotify y queremos seguirles trayendo historias de suspenso, de terror, de misterio. Satán, muchas gracias. Muchas gracias, viejo. Muy buenas noches, nocturnos.